Listo, muy buenos días mis chicos de octavo. En el día de hoy estamos acá reunidos con los estudiantes del grado 8.1 y 8.2, pues dando este día a nuestro estudiante. Bueno, le vamos dando ingresar a los estudiantes que van entrando. Bueno, entonces iniciamos este día con mucha energía, con mucho entusiasmo, con la bendición de Dios, que todo nos vaya muy bien, que todo esté bien en nuestros hogares. Y recuerden, chicos, seguirnos cuidando, seguir usando el tapabocas, el lavado de manos. Nosotros no podemos dejar de cuidarnos porque el virus, por más que estemos vacunados o por más que estemos ya en nuestras casas, siempre está el riesgo del contagio. Entonces, en este momento ya están vacunando a las personitas de 15 años en adelante. Entonces, no sé, los que quieran acceder a la vacuna que cumplan la edad, pues pueden ya hacerlo. Profe, pero ya habían dicho que ya este sábado se abre para los de 14, ¿no? ¿Quién sabe? El 28 es de los dos. Listo. Yo estoy Señora. vamos en 15. Vamos en 15. No, profe, acabaron de pasar la noticia que ya hay para 14. Ah, bueno, pues bueno. ¿Y ustedes qué Desde el opinan? sábado. Sí, ¿y ustedes qué opinan? ¿Se van a vacunar? Yo sí, profe, yo sí me vacuno. Ah, bueno, aunque de todas formas, bueno, los niños de octavo generalmente tienen 13 años, ¿cierto? 12, 13. Profe, lo que pasa es que yo entré tarde a estudiar, entonces todos 13 o entran a los 14. 5, yo entré a los 6. Yo también entré tarde a estudiar. Ah, claro. Sí. Bueno, esa es decisión de cada uno, decisión de sus padres. Me imagino que tendrán que firmar un consentimiento para poder hacer esta vacuna, ¿cierto? Entonces, los invito a que lo hagan los que puedan, pues ya es como cada persona, cada familia lo que quiera hacer, ¿listo? Pero sigámonos cuidándonos porque así tengamos la vacuna, todavía estamos en el contagio. Bueno, mis chicos, entonces les recuerdo, para la entrega de actividades tenemos del 3 al 10 de septiembre, plazo para enviar, ya estoy revisando, ya estoy calificando, me hacen falta todavía bastantes estudiantes por enviar, entonces vayan adelantando, este fin de semana vayan enviando para que la otra semana entonces ya tengamos nuestras notas, ¿listo? Bueno, ¿cómo les fue con la lectura del cuento? Recuerde que hoy tenemos plan lector, listo, los jueves tenemos plan lector con nuestro libro, 12 cuentos peregrinos, vamos en el cuento para hoy, es Me alquilo para soñar. ¿Cómo les fue con el cuento de hoy, Me alquilo para soñar? Más o Bien, menos. profe. Bueno, ¿quién lo leyó? Yo, profe. Yo, profe. Listo, Heidi, Kenny, ¿quién más lo leyó? ¿Estaba largo o estaba corto? Yo pienso. Más o menos. Más o menos, ¿cierto? Esos cuentos son un poquito larguitos, pero bueno, son bien interesantes, son bien chéveres. Bueno, entonces vamos a primero hacer una reflexión, porque veo que solamente 2 personas lo leyeron. Entonces, les pregunto a las personitas de curso, cuando usted dice, me alquilo para soñar, ¿a qué hace referencia este título? ¿Qué creen que trata el cuento? ¿De qué se trata? Les pregunto, ¿de qué creen que se trata el cuento? El título es Me alquilo para soñar. ¿De qué creen que se trata este cuento? Profe, me parece que era una muchacha que llamaba Frida, algo así, que trabajaba en una casa de familia y terminaba ganándose dinero, la herencia, algo así, ¿no? Sí. Bueno, ¿de qué más se tratará este cuento, chicos? Ah, profe, que ¿Creen? llegaba alguien y le decía que tenía que irse por 5 años y ella se iba. Bueno, listo. Los otros chicos, ¿de qué creen que se trata cuando ustedes escuchan Me alquilo para soñar? ¿De qué creen que se trata el cuento? ¿A qué Que se les hace narra alusión? sobre de una mujer que llama Frau Fría y se alquilaba para soñar un día. Él le habla y se está en una muerte oleja y levantada por los aires altomúes. Listo, muy bien. Bueno, ahí cada uno tiene la interpretación. Les voy a preguntarle aquí a algunas personitas. Bueno, por ejemplo, Jessica Bejarano, ¿cuáles son tus sueños? Vamos a pensar en este momento que nosotros tenemos sueños, ¿cierto? Cosas que queremos cumplir, algunas son a corto alcance, otras son a largo plazo.
Entonces vamos a mirar, vamos a pensar un momentico, ¿qué sueños tenemos nosotros? A ver, Jessica Bejarano, ¿cuáles son tus sueños? Profe, pues, mis sueños. Todavía no los tengo así muy bien, pero pues salir adelante y eso no sé muy bien todavía. Todo a su Bueno, tiempo. claro, todo a su tiempo. Ustedes como son tan jóvenes, todavía tienen mucho tiempo para planear cuáles van a ser sus sueños, pero no se queden tanto tiempo planeando porque mire, yo ya voy a cumplir 40 años y todavía uno no sabe ni qué hacer. Entonces ustedes todavía están jóvenes, pero tienen que ponerse en las pilas ya para ir pensando qué van a estudiar, qué van a hacer, qué carrera van en qué se van a ser profesionales, ¿sí? Entonces tienen que ir pensando que quieren tener carro, casa, quieren viajar, quieren conocer el mundo. Entonces ustedes tienen que ir planeando y tienen que ir mirando. Bueno, vamos a ver, preguntarle a otro niño, a esta niña Saray, Saray Barrios. Hola Saray, ¿cómo estás? ¿Cuáles son tus sueños, Saray? No sé todavía. Bueno, pero ¿cuál sería tu sueño, por ejemplo, para este año? ¿Qué sueño tienes, Saray? Bueno, preguntémosle a Lucy, Lucy Andrea Moreno. Hola Lucy, ¿cómo estás, Lucy Andrea Moreno? ¿Cuáles son tus sueños, Lucy? ¿En qué has pensado? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres ser? ¿Qué va a ser? Buenos días, profe. Hola. No, pues hasta el momento, pues salir adelante, tener una buena carrera, o sea, trabajar, ayudarle a mi familia, entre otras cosas. Listo, muy bien. Bueno, ¿quién quiere compartir cuáles son sus sueños? ¿Quién quiere compartir sus sueños? ¿Quién de todos los que están aquí? Profe, yo quiero terminar el colegio, entrar a la universidad y ser un buen odontólogo. Uy, sí. Hay que ser buen odontólogo porque esos odontólogos de ahora sí. Uy. Listo, Darwin, muchas gracias. Ojalá que tus sueños se te cumplan, eh, que te proyectes para que seas un odontólogo y te especialices en ortodoncia, en, bueno, todas esas cosas que hay que pueden, para que tengas una muy buena vida en tu futuro. Bueno, ¿quién más quiere compartir sus sueños? Juliet, Juliet Tatiana. ¿Cuáles son tus sueños, Juliet? Hola, Juliet. ¿No estás por ahí, Juliet? Buenos días, profe, sí, señora. Ah, bueno, Juliet, ¿cuáles son tus sueños, Juliet? Profe, es que como tal no tengo nada planificado. Pero no es que ustedes ya están viejitos. ¿Cuántos años tienen? 13, 14. Ustedes ya deberían tener planificado, aunque sea uno. Aunque sea un sueño. ¿Listo, chicos? Entonces van a reflexionar, van a mirar. En unos 5 años se van a proyectar. De aquí a 5 años, ustedes yo creo que ya son mayores de edad, ¿cierto? De aquí a 5. Entonces, ¿cuáles serán sus sueños? ¿Listo? Bueno, entonces acá dice el título de este libro, Me alquilo para soñar, como nos dijo nuestro compañerito, que es una chica que sueña, ¿cierto? Pero estos sueños que tiene ella son sueños de los que cuando uno se duerme y sueña, ¿sí? Son sueños de dormir. ¿Ustedes creen en el significado de los sueños? Por aquí a veces uno dice que, Sí, ay, señora. me soñé con una culebra, entonces van y buscan a ver qué significa soñarse con culebras. ¿Ustedes creen en los significados de los sueños? Sí, profe, porque sí me ha pasado, a mí me cumple eso. Bueno, ¿y qué te pasó? Cuéntanos. Pues una vez tengo entendido que cuando uno sueña con excremento es que va a llegar plata. Entonces, pues yo a veces sueño con excremento y llega plata. O a veces también sueño que cuando, digamos, sueño con culebras, es que hay problemas. Y Sí. pues casi siempre pasa, o sea, es muy, sí, yo con los sueños, cuando tengo un tipo de sueño así, siempre se cumple, por decir así. Ah, ya. Bueno, pero a veces es difícil recordar los sueños, ¿cierto? Uno no se acuerda. Yo no me acuerdo que me soñé Sí, anoche. Porque es que cuando uno sí. duerme, el cerebro sigue trabajando y él sigue activo.
Y una de las formas de Sí, seguir señor. activo es el sueño, las experiencias de los sueños que tenemos. A veces nos acordamos de ellos y a veces no, ¿cierto? Bueno, entonces, Sí, ¿quién nos sí, quiere señora. contar algún sueño que haya tenido? Bueno, hoy Nicolás no ha hablado. Hola Nicolás, ¿usted por qué no ha hablado hoy tan raro? Profe, unos días. ¿Estás dormido, Nicolás? No, profe. Pues como hoy estamos hablando de los sueños, de pronto hay algunos que todavía están dormidos. Bueno, ¿quién tiene todavía la pijama puesta? Profe, yo una vez soñé con gallinas y significaba que tendría buena suerte. Sí. Y Ah, pues yo no sé si será verdad o será mentira, pero en la vida real no ha pasado nada todavía. bueno, pues esperemos, ojalá que se te cumplan tus sueños a ti y a todos los chicos de octavo, que se proyecten, que tengan unas metas específicas y que todos los sueños se les hagan realidad. ¿Listo, mis chicos? Entonces, bueno, vamos a mirar acá. Ahora sí vamos a hablar del libro. Me alquilo para soñar. Ustedes saben que este libro pues lo escribió nuestro escritor Gabriel García Márquez. Es un libro donde tenemos 12 cuentos. Hemos venido trabajando todas las semanas un cuento y hoy vamos a trabajar este cuento de Me alquilo para soñar. Entonces, hay dos personitas que dicen que ya lo leyeron. ¿Quién más lo leyó? ¿Quién más se preparó para la clase de hoy que lo leyó? Yo, Yo profe. Bueno, Lady, Juliet. ¿Quién más? Yo, profe, yo. Heidi. Sí, Kenny también dijo que había leído. ¿Quién más leyó el cuento? Yo, Listo. Muy bien. Ay, ¿ya? Profe, no lo escuchamos. Ya. ¿De qué se trata el cuento? ¿Quién quiere participar rápidamente? ¿De qué se trata este cuento? El cuento se trata sobre una mujer que eh, ella narra, ella narra el real desconocido, pero quien ella se llama Frau Fría, que se Sí. alquila para soñar. Un día le hablas y se hasta un fuerte oleaje que se levantaba por los aires de los automóviles de carretera y costanera y destruye la recepción de un hotel. Entonces ella empieza a tener unos sueños, ¿cierto? Ella empieza a tener unos sueños y después se da cuenta que estos sueños pasan en la vida real y se da cuenta Ella que ella trabajó por puede mucho y hacer dormir a las incapacitado el día a día de personas una y familia los riesgo. sueños que esas personas tengan
se hacen realidad. Sí, entonces imagínese que usted fuera, es como si fuéramos a donde un espiritista de esos y le diga a usted el futuro por medio de sus sueños, algo así. Entonces vamos gracias Heidi, gracias por tu intervención. Entonces vamos a mirar acá, ¿listo? Aquí ya observamos el video. Sí, señora. Listo, vamos a Sí, prestar señora. atención. 9 de la mañana, mientras desayunábamos en la terraza de La Habana Riviera, un tremendo golpe de mar a pleno sol levantó en vilo varios automóviles que pasaban por la avenida del Malecón. Por la mañana no se había ocupado nadie del automóvil incrustado en el muro, pues se pensaba que era uno de los estacionados en la acera. Pero cuando la grúa lo sacó de la tronera, descubrieron el cadáver de una mujer amarrada en el asiento del conductor con el cinturón de seguridad. El golpe fue tan brutal que no le quedó un hueso entero. Tenía el rostro desbaratado, los botines descosidos y la ropa en piltrafas, y un anillo de oro en forma de serpiente con ojos de esmeraldas. Su nombre no me dijo nada cuando leí la noticia en los periódicos, pero en cambio quedé intrigado por el anillo en forma de serpiente y ojos de esmeraldas. Temí que fuera una mujer inolvidable cuyo nombre verdadero no supe jamás, que usaba un anillo igual en el índice derecho. La había conocido 34 años antes en Viena. Yo había llegado de Roma esa mañana, y aún recuerdo mi impresión inmediata por su espléndida pechuga de soprano, sus lánguidas colas de zorros en el cuello de abrigo y aquel anillo egipcio en forma de serpiente. Nunca dijo su verdadero nombre, pues siempre la conocimos con el trabalenguas germánico que le inventaron los estudiantes latinos de Viena, Frau Frida. Apenas me la habían presentado cuando incurrí en la impertinencia feliz de preguntarle cómo había hecho para implantarse de tal modo en aquel mundo tan distante. En realidad, era su único oficio. A los 7 años, soñó que uno de sus hermanos era arrastrado por un torrente. La madre, por pura superstición religiosa, le prohibió al niño lo que más le gustaba, que era bañarse en la quebrada. Pero Frau Frida tenía ya un sistema propio de vaticinos. La madre, ya convencida de las virtudes adivinatorias de la hija, hizo respetar la advertencia con mano dura. Pero al primer despido suyo, el niño se atragantó con una canica de caramelo que estaba comiendo a escondidas. Y no fue posible. Frau Frida no había pensado que aquella facultad pudiera ser un oficio, hasta que la vida la agarró por el cuello en los crueles inviernos de Viena. Entonces, tocó para pedir empleo en la primera casa que le gustó para vivir. Le bastó con una breve explicación a la dueña de casa para ser aceptada, con un sueldo apenas suficiente para los gastos menudos, pero con un buen cuarto y las 3 comidas. Estuve en Viena más de un mes. Las visitas imprevistas y generosas de Frau Frida en la taberna eran entonces como fiestas en nuestro régimen de penuria. Una de esas noches, en la euforia de la cerveza, me habló al oído con una convicción que no permitía ninguna pérdida de tiempo. Que muchísimo contigo. Tienes que irte enseguida a Viena y no volver en los próximos 5 años. Su convicción era tan real que esa misma noche me embarcó en el último tren para Roma. Antes del desastre de La Habana, había visto a Frau Frida en Barcelona, de una manera tan inesperada y casual que me pareció misteriosa. Fue el día en que Pablo Neruda pisó tierra española por primera vez desde la Guerra Civil. Ay, vi que no se me olvidaba. Miré por encima de su hombro, y así era. A sus espaldas, una mujer impávida. La reconocí en el acto. Estaba envejecida y gorda, pero era ella, con el anillo de serpiente en el índice. La invitamos a tomar el café en nuestra mesa, y la induje a hablar de sus sueños para sorprender al poeta. Él no le hizo caso, pues planteó desde el principio que no creía en adivinaciones de sueños. Me retrasé a propósito con Frau Frida para refrescar nuestros recuerdos sin oídos ajenos. Me contó que había vendido sus propiedades en Austria y vivía retirada en Porto, Portugal, en una casa que describió como un castillo falso sobre una colina desde donde se veía todo el océano hasta las Américas. Sin embargo, no me impresionó.
Que está en como siempre. A propósito, ya puede volver a verme. Solo entonces caí en la cuenta de que habían transcurrido 13 años desde que nos conocimos. A las 3 nos separamos de ella para acompañar a Neruda a su siesta sagrada. Había que abrir unas ventanas y cerrar otras para ver el grado de calor exacto y una cierta clase de luz, cierta dirección y un silencio absoluto. Neruda se durmió al instante y despertó 10 minutos después, como los niños, cuando menos pensábamos. Buscamos a Frau Frida y al fin la encontramos en la cubierta de turistas, donde ya nos íbamos sin despedirnos. Soñé con la poeta. Soñé que estaba soñando conmigo. ¿Qué quieres? A veces entre tantos sueños se nos cuela uno que no tiene nada que ver con la vida real. No volví a verla ni a preguntarme por ella, hasta que supe del anillo en forma de culebra de la mujer que murió en el naufragio del Hotel Riviera. Así que no resistí la tentación de hacerle preguntas al embajador portugués cuando coincidimos meses después en una recepción diplomática. El embajador me habló de ella con un gran entusiasmo y una enorme admiración. Usted no era resistido a la tentación de cuentos sobre él. Y prosiguió en el mismo tono, con detalles sorprendentes, pero sin una pista que me permitiera una conclusión final. Bueno, chicos, entonces, ¿cómo les pareció el cuento de Me alquilo para soñar? Muy bonito. ¿Listo? ¿Cómo les pareció? Bien, profe. ¿Listo? ¿Sí entendimos? ¿Sí entendimos el cuento? Sí, señora. Entonces ahí recuerden que es importante que lo leamos. ¿Listo? Entonces es un cuento muy interesante. Les voy a hacer una exposición del cuento para que ustedes que les quede con mayor claridad, pero la idea es que ustedes lean. ¿Listo? Entonces recuerden, se trata de una chica Frida que ella empieza a interpretar los cuentos y empieza a sacar provecho de estas interpretaciones. El cuento inicia con una catástrofe que hay en La Habana, donde hay los vehículos, hay un colapso en el agua, se entra toda el agua del mar a las ciudades y ella muere en su vehículo y la persona que lo encuentra pues empieza a hablar sobre ella, de lo que vivió con ella, cómo la conoció, y empieza a indagar con otras personas de los servicios que ella prestaba para la interpretación de los sueños, y además que ella pues se aprovechó de eso y también engañó a algunas personas, algunas familias con sus sueños, aprovechándoles para sacar dinero. Entonces, bueno, ese sería como un resumen del libro. Entonces les voy a hacer un análisis, vamos a hacer un análisis de del libro, ¿listo? Entonces vamos a... No, yo primero que no es. Listo, ya. Entonces, bueno, es el libro Me alquilo para soñar. Vamos a mirar. ¿Hasta qué punto los sueños y las predicciones pueden hacerse realidad? Recuerda que acá en el libro también nos encontramos con otro escritor muy famoso que se llama Pablo Neruda. ¿Listo? Entonces también los invito a que hablemos sobre él. Una de lo que hacemos en los sueños es que buscamos la admiración, la superstición, la tragedia. Generalmente muchos sueños que son de tragedia y vamos y buscamos qué son sus significados y siempre son cosas muy positivas. Listo, entonces el argumento de nuestro texto. El argumento es de qué se trata. Entonces se ha realizado, las predicciones en algunos casos pueden ser verídicos, en la gran mayoría solo se utilizan con fines lucrativos, convirtiéndonos en una total farsa. Entonces recuerde que hay mucha gente que trabaja adivinando las cartas, el chocolate, el tabaco, todas estas cosas, y generalmente pues hay que tener mucho cuidado porque siempre
tratan de engañar, ¿cierto? De engañar a la gente. Hay muchas personas que les gusta eso. Listo. El ámbito en el que encontramos el libro. Entonces, el clímax es un clímax emocional. El cuento se desarrolla en un ambiente de tragedia, de dolor, de fantasía, de desastre, producto de un oleaje que surge en la perdición de algo extraño. El lugar donde se desarrolla la obra es en una ribera en La Habana. Recuerden que La Habana es una isla que queda en Centroamérica, con una tragedia que ocurre y en ese momento la persona que es conocida como Frua Frida pues muere ahí en esta tragedia que se está presentando, una catástrofe ambiental, ¿cierto? La época. El libro fue escrito originalmente en 1980, es uno de los libros. El libro hace parte de los 12 cuentos peregrinos del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Entonces fue escrito en 1980, ya tiene muchos años de escrito, más de 30 años. Ámbito socioeconómico. En este cuento tenemos que se habla sobre una clase económica muy alta. Las personas que Frida atiende son personas de mucho dinero, son personas ahí como decían que era el embajador de Francia cuando fueron a Venecia, entonces allá en Italia. Entonces ella siempre andaba trabajando con personas de un ámbito social económico alto. Bueno, los personajes principales de nuestra obra, que son Frida, que es una mujer vieja. Ahí hablan sobre cuando, al principio, como es un resumen, hablan de cuando ella era joven. Y después, cuando ya la encuentra el muchacho que la ayudó a rescatar, que la encontró muerta, ella ya es vieja. Y empieza a contar toda la historia de ella, de cómo empezó a interpretar los sueños y cómo empezó a ganar dinero por medio de esta actividad. ¿Listo? Otro personaje que es el hombre del barco, que es el señor que aparece al principio de la escena, que es la persona que ayuda a hacer los rescates. Es una persona que está ahí ayudando a todo lo que es la parte humanitaria, porque en este momento pues mueren muchas personas en el accidente, en la catástrofe ambiental que hay al principio del cuento. Otro personaje muy importante es el escritor, poeta Pablo Neruda, que él también acude a los servicios de Frida para la interpretación de unos sueños que él tiene y además que empieza a soñar con ella. Bueno, el narrador de nuestro cuento, el mismo narrador de nuestro cuento es Gabriel García Márquez, porque esta es una historia que a él le pasó. Recuerde que él escribía una corriente literaria muy interesante que se llama el realismo mágico. ¿Qué quiere decir el realismo mágico? Que son historias que están pasando en la vida real y que él le pone una chispa de imaginación. Y esta historia fue algo que a él le pasó y la quiso plasmar en este cuento, donde él mismo es el narrador, que él es el que nos está contando esta historia. Bueno, el espacio. Los espacios de este cuento es que es un espacio en Viena, es un espacio también que ocurre en la isla en Cuba. Nos muestra unos espacios turísticos, unos sitios donde hay mucha gente de otros países, muchos extranjeros, y ahí es donde se la pasa Frau Frida ofreciendo sus servicios de vidente. Listo, también hay otros espacios que son espacios cerrados donde se desarrolla la obra, que son en los automóviles, al principio cuando salen los barcos, los automóviles, en las casas de las personas que ella va a visitar y en los restaurantes donde se encuentra a las personas también para hacer las citas. Bueno, los tiempos que maneja nuestro libro es que primero es el ambiente, entonces es un ambiente donde vemos que hay suspenso, hay tragedia, hay un ambiente también de tormenta, de diferentes catástrofes que ocurren dentro de la obra. La cronología del libro, que es la forma como está contada, entonces vemos que al principio
cuentan cuando ella ya está vieja y cuando muere. Después van a la infancia, entonces es acronológico donde van y vienen en el tiempo, no tiene una línea de tiempo sucesiva, sino que van y vienen. ¿Listo? Y el género, pues que está escrito en género narrativo, donde tiene una introducción, un nudo y un desenlace, y se van mostrando diferentes historias, diferentes cosas que van pasando, sucesos, acciones que van pasando en la obra, y al final todas tienen un final feliz, un final triste. Listo. Entonces, tenemos una duración temporal que va del pasado al presente y del presente al pasado. ¿Listo? Hay una frecuencia que nos muestra el tiempo, el espacio donde se está desarrollando la obra. Tenemos una focalización donde sabemos que el narrador es un narrador omnisciente, que es un narrador donde va contando todas las acciones que va observando en la obra. Tenemos una constitución del tiempo porque ya ahí muestra van mostrando y nos van enseñando cómo va transcurriendo el tiempo, los años, los días van transcurriendo. ¿Listo? Bueno, dentro de la trama de nuestro cuento tenemos que hay unos hechos que son ficticios, hay una repetición de sucesos de lo que ella soñaba. Hay unos momentos que son narrativos, hay unos momentos que son donde el mismo narrador nos va contando, y hay otros momentos donde van interfiriendo los personajes del cuento. También hay unas unidades narrativas donde podemos ver, por ejemplo, sucesos extraños en este momento. Durante todo el transcurso del cuento, por ejemplo, nos hablan sobre un anillo en forma de serpiente que llevaba Frida, y por este anillo fue que a ella la reconocieron. Entonces son diferentes lugares y diferentes explicaciones que da el texto. El texto es bien descriptivo y nos ayuda a entender muy bien cuando vamos leyendo. Es un texto muy fácil de leer y fácil de interpretar. Listo, entonces vemos que hay mucha descripción, siempre describen mucho los lugares, describen mucho los personajes, lo que va a pasar. Es una narrativa impersonal, ya que hay un discurso libre. Listo, en el diálogo podemos encontrar varios signos de admiración, de interpretación, todos los signos que vamos mirando para como si se estuviera contando la historia. Es monólogo, ya que el narrador es el que nos está contando y nos empieza a contar nuestra historia. Bueno, el estilo. El estilo de nuestro cuento, este cuento está contado en metáforas y tiene una comparación, va comparando unos sucesos del otro y en metáforas, que es bien interesante las metáforas. El vocabulario, bueno, ahí utilizamos como Es una pregunta, están preguntando por el grupo que cuándo se acaba el periodo. ¿Cuántas qué? Que están preguntando por el grupo que cuándo se acaba el periodo tercero. Ya les he dicho que el periodo se acaba el 17 de septiembre y que tienen plazo de enviar del 3 al 10 de septiembre sus actividades. Listo, la trama es una trama de tragedia, de adivinanza, de magia, de brujería, bueno, es bien misterioso este libro. Listo, entonces, bueno. Listo, chicos, así sería como una especie de análisis literario que se debe hacer en los libros siempre, en los cuentos, en los libros, en los análisis, siempre buscamos los personajes principales, personajes secundarios, un resumen, buscar cómo suceden los hechos, buscar el autor, todo lo que hemos tratado de hacer para que nosotros podamos ver cómo interpretamos qué otros elementos tienen los cuentos que estamos leyendo, si es un cuento escrito en prosa, en verso, qué acciones trae, dónde pasaron, en qué lugares, en qué tiempo, qué espacio, cuál es el narrador. Bueno, todas estas cosas que siempre se hacen en los análisis literarios de nuestros cuentos. ¿Listo? Bueno, chicos, espero que les haya quedado un poquito claro este cuento, es algo bien interesante. Ya nosotros para la próxima clase, para nuestra próxima clase,
estaremos hablando, o sea, para el próximo jueves estaremos hablando sobre el siguiente cuento. ¿Cómo se llama el siguiente cuento? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo se llama el siguiente cuento de 12 cuentos peregrinos? Yo, profe, yo sé. ¿Cómo? Solo viene a hablar por teléfono. Listo, solo vine a hablar por teléfono. Solo vienen a hablar por teléfono. Listo, entonces el libro el cuento que sigue, solo vine a hablar por teléfono. Este cuento ya sería el cuento que está en nuestro taller, ¿cierto? Entonces, aquí ya para la próxima clase, cuando ya estemos hablando de nuestro cuento que solo vine a hablar por teléfono, entonces ahí ya podemos hacer y completar esta actividad de este taller, ¿cierto? Entonces, es importante que dentro de 8 días estemos en clase porque vamos a hablar del cuento que está en el taller, ¿cierto? Recuerden que de los 12 cuentos solamente seleccione uno que es el que está en las actividades para completar De la tercera en la guía, tercera profe. guía, sí, en la tercera guía. Entonces ahí ya podemos ir terminando. Recuerden que nosotros ya estamos terminando ya las guías, ya estamos hablando sobre los diferentes temas de ortografía, hemos hablado sobre ya el modernismo y el realismo, ya hablamos sobre el libro, entonces ya nosotros ya estaríamos terminando las guías, ya les he estado explicando todas las temáticas, ¿listo? Entonces dentro de 8 días hablamos sobre nuestro siguiente cuento, que solamente vine a hablar por teléfono, que es el cuento que está ahí en nuestro libro. ¿Listo, chicos? Voy a tomar las